Ok. Haciendo una recapitulación rápida, estoy viendo un poco de la definición y objetivos de la cinética, de por qué si bien la energía libre de Gibbs para algunas reacciones es positiva, perdón, negativa, ¿por qué no sucede, no? ¿Por qué no vemos que el carbón, el resultado así como lo vemos un diamante, porque el diamante no se convierte en dióxido de carbono si bien su energía de Gibbs es negativa y en teoría el proceso es espontáneo? Pues bueno, este tipo de cosas suceden por la cinética de reacción, ¿no? Que es uno de los factores claves cuando, bueno, como herramientas que tienen que tener tanto en la Olimpiada como químicos ya en su carrera profesional. Vimos que esta velocidad de reacción viene afectada por muchos factores, entre los cuales podemos, digamos, simplificarlo y decir que todo se reduce a que exista la colisión perfecta en el modo perfecto, ¿no? Entonces, si aumentamos la concentración, si aumentamos la presión, si aumentamos, digamos, el área de superficie, estamos haciendo que estas reacciones sean más propicias, por lo cual van a ocurrir de manera más frecuente en nuestra muestra. Y la velocidad que vamos a nosotros detectar como velocidad de reacción va a ser mayor. ¿Ok? También, claro, la temperatura. Recuerden que la temperatura aumenta la velocidad media de las partículas, por lo cual no es lo mismo ver un video de un minuto en cámara lenta a una velocidad de 0.5 que verlo con voz, ¿no? Como en YouTube. Más o menos podría verse de esa manera, o sea, se lleva a cabo lo mismo, pero más fácil. Y esto es como a grosso modo, ¿no? O sea, claro que esto es muy sobresimplificado, porque tenemos que considerar también lo que es energías de activación, etcétera, etcétera, pero lo vamos a ver más adelante. Estuvimos hablando de cómo la temperatura afecta, cómo se define propiamente esta ley de velocidad de reacción, Isaac, cómo se define propiamente esta ley de velocidad de reacción, tomando, digamos, una reacción general, donde las letras minúsculas, que déjenme aquí, lo pongo, aquí con estas letras minúsculas que están aquí, que serían los coeficientes estequiométricos, y luego pues es A, B, C y D mayúsculas, son los elementos, ¿no? O moléculas, lo que esté reaccionando. Y bueno, vimos que se define de esta manera. Ya les dije que si bien esto es un poco de cálculo, realmente solamente la notación correcta. No tienen que saber cálculo para que quede, o sea, para que se pueda entender bien. Y por ejemplo, en esta reacción que tenemos la formación del ácido clorhídrico, bueno, el fluoruro de hidrógeno, si se dan cuenta, de la misma manera que está en esta diapositiva, o sea, la reacción que está aquí, hicimos exactamente el mismo análisis, en el cual metimos todos los coeficientes de cada uno para hacer para tener la ley de velocidad de reacción, ¿no? Ahora, esto no recuerdo si se los comenté antes de que se cortara la clase, pero eso de poner los coeficientes aquí solo se puede en reacciones muy específicas. En qué sentido? En el sentido de que nosotros las llamamos reacciones moleculares. O sea, no cualquier reacción lo va a aceptar. Solamente cuando son reacciones así que muy básicas, que no tienen como pasos intermediarios, nosotros podemos decir que es válida esta aproximación. De lo contrario, los coeficientes estequiométricos no los podemos agregar así tal cual. Esto lo vamos a ver un poco más detalle en las fuentes diapositivas. Esto recuerden que es solamente una recapitulación de lo que ya vimos. Y vimos esto, ¿no? O sea, a grosso modo, es como se expresa la velocidad de reacción. ¿Ok? Donde R son los reactivos, P son los productos, ¿no? Tenemos que la velocidad de reacción de una reacción, cual sea, va a ser igual al cambio. Recuerden que D significa cambio. Al cambio, y esto es negativo porque estamos perdiendo concentración. Los reactivos van a ser, o sea, cada vez menos, con lo cual es negativo. Va a ser igual al cambio de concentración de reactivos, R, sobre el tiempo, que es lo mismo que decir el cambio de productos, concentración de productos, sobre el tiempo. ¿Ok? Esta es la definición de velocidad de reacción. ¿Qué tanto cambia la concentración tanto de nuestros reactivos como de nuestros productos en función del tiempo? Y más o menos por aquí nos hemos haber quedado. Bueno, esto ya es el postulado de la ley empírica, como se ve, donde aquí, igual y creo que nos quedamos más bien aquí. Esta M y esta N, ojo, se le llaman órdenes de reacción. Los órdenes de reacción algunas veces se dará que coincidirán,
con, con los coeficientes estequiométricos. Sin embargo, la gran mayoría de las veces, o sea, la gran mayoría de las veces no sucede así. En el sentido de que si comienzan a hacer una reacción, no sé, digamos, de combustión y quieren analizar la cinética de la reacción, no van a corresponder los coeficientes. ¿Ok? ¿Por qué? Porque van a haber pasos intermediarios. Y estos pasos intermediarios dependen de las moléculas con las cuales estás trabajando. ¿Ok? No es que digas de que todas las reacciones de combustión nunca van a ser los mismos órdenes de reacción que los coeficientes, o todas las reacciones de neutralización siempre van a ser no. Depende exactamente de con qué estés trabajando. ¿Ok? Ahora, elaboramos. Ahora, K, esto es una constante. Va a tener unidades muy extrañas siempre, ¿ok? Porque es una constante que permite que nuestro sistema, nuestras unidades al final sea un sistema homogéneo, ¿no? O sea, de que sabemos que nuestra concentración, aquí pongo la concentración, pongamos, digamos, acá, concentración de lo que sea, digamos, de A, sabemos que esto, pues, nosotros lo llamamos molar, ¿no? Pero sabemos que molar es decir, número de moles sobre litro, ¿no? Entonces estamos haciendo un análisis de cantidad de materia sobre un volumen. Entonces, si digamos que tenemos un orden parcial para A, es decir, que M fuera un 2, o sea, es decir, un orden 2 de reacción, borramos aquí, agregamos aquí un cuadrado, sabemos que vamos a tener, por consecuencia, una concentración, o sea, unas unidades de molaridad al cuadrado, ¿no? Si seguimos desarrollando, sabemos que tenemos algo así, que sería mol al cuadrado sobre litro cuadrado, ¿no? Sobre litro cuadrado. Y luego, si lo multiplicamos, también hacemos este mismo análisis, decimos, ok, sabemos que nuestra reacción de cinética respecto a es cuadrado y respecto a b es, es orden uno, pues tenemos esto, ¿no? Estamos todos de acuerdo. Esas serían las unidades de cada uno. Pero que si queremos ponernos más formales, así se tendríamos que... Ok, no, así está bien. Entonces, eso sería como se expresaría, ¿no? Si hacemos la multiplicación de esto, ¿qué nos me parece? Sabemos que sería esto más o menos, lo multiplicamos de una vez aquí, podemos decir potencia 3 y esto también quedaría potencia 3. ¿Ok? Entonces, estas serían nuestras unidades. Aquí vamos a dar espacio. Y nuestra ecuación quedaría en esta forma, ¿no? Que sabemos que sería K por el producto de estas dos concentraciones, hablando de las unidades, mol al cubo sobre litro al cubo. Sabemos que si solamente queremos hablar en la parte de unidades, porque ojo, esta sección de unidades tienen que, o sea, que quiero que quede clara, porque en los exámenes sí viene. Sí me tocó varias veces que preguntaban de que, ok, dadas estas, digamos, determina el orden de reacción de reacción y también determina las unidades de la constante, ¿no? Entonces sí se tienen que saber cómo determinar las unidades de dicha constante. Sabemos que nuestra velocidad de reacción tiene que estar en moles por segundo, ¿no? Pues porque es una velocidad. Entonces, en este caso, haciendo como si fuera X, Y, Z, es decir, un despeje algebraico, sabemos que quedaría, vamos a ver que sea, ok, quedaría más o menos mol por segundo. Ok. Espero que conozcan esta notación. Digamos, si pongo segundo a la menos uno, sabemos todos que es uno sobre ese, ¿no? O sea, es simplemente, a ver, escribimos uno sobre ese es lo mismo que decir s a la menos uno. ¿Ok? Es exponentes. Entonces, si ponemos esta notación, vamos a multiplicar todo esto. Vamos, lo multiplicamos por lo que sería, bueno, basta copiar.
¿ok? Entonces, esto sería igual a las unidades de K. Entonces, cuando se hace, digamos, haces la multiplicación, cancelas las unidades que se tengan que cancelar, sabemos que lo que nos resta, esto yo creo que sí les quedaría claro, sería litros al cubo, mol cuadrado, ¿por qué? Porque se cancela con esta mol, y aquí vamos a agregar, un segundo, no sé, todo esto está aquí abajo. Y estas serían nuestras unidades de K, ¿ok? Esto es un pequeño análisis en el sentido de que, bueno, ahí está el texto, se ve bien, me parece. Bueno, un momento, ok, sí lo ven mejor. Entonces, esto es lo que tienen que ustedes ser capaces de hacer, ¿no? O sea, que al final es simplemente un poco de álgebra, es jugar con los números, con las unidades, y tengan en cuenta que la constante les puede dar de que, no sé, litros a la séptima o sea, por sobre mol por segundo a la cuarta, no sé, o sea, algo así muy, muy extraño, ¿no? Y es solo una constante, es una constante para que nuestras unidades estén correctas, ¿ok? No, sí pueden salir cosas un poco extrañas ahí, pero es correcto, es correcto. Ahora, siguiendo, sería con la constante, listo. Luego los órdenes parciales de reacción, que serían M y N, no tienen que coincidir por fuerzas con los coeficientes estequiométricos. Y claro, pues A y B son nuestras concentraciones molares. Basta. Entonces, esto es a grosso modo lo que sería nuestra ley de velocidad empírica. ¿Ok? Esto es empírico porque hay ecuaciones que la aproximan mucho mejor y toman en cuenta otras cosas, pero así como de manera empírica se toma esto, ¿no? Al final es una constante que no se puede determinar a menos que hagas realmente el experimento. ¿Ok? Es por eso que es empírica. Em, bueno, aquí, como bien dice, los coeficientes, los exponentes no necesariamente tienen que coincidir con lo que son los coeficientes estequiométricos. ¿Ok? Aquí está un ejemplo. Esta reacción, específicamente esta reacción, sí coincide los coeficientes estequiométricos con los coeficientes de orden de reacción. Entonces, si se dan cuenta, si escribimos nuestra ley de reacción, sabemos que pues, va a tener esta forma, que va a ser la velocidad de reacción, va a ser igual a una constante dada, multiplicada por la concentración de A, o sí, concentración de A, multiplicada por la concentración de B, ¿ok? Donde B y A van a estar elevados cada uno a sus respectivas potencias. Ok, eso no sé qué pasó. Listo. Y aquí sabemos que la concentración de A, es decir, la cantidad, bueno, la concentración de hidrógeno, va a estar elevada a la uno, mientras que la concentración de cloruro de yodo va a estar elevada al cuadrado. ¿Ok? Y así de simple. Simplemente si sabes que puedes tomar los coeficientes estequiométricos, los tomas de tal manera y sabemos que esto ya está correcto. ¿Qué nos falta? Hacer una tabla y decir, ok, hice el experimento 7 veces, estuve variando la concentración de cada uno un poco y experimentalmente determinamos la constante. ¿Ok? Sabemos que las unidades de la constante, sin saber el valor de la constante, estas las podemos saber, ¿no? Sabemos que esto sería mol sobre litro, esto sería mol cuadrado sobre litro cuadrado, y necesitamos que sea mol sobre segundo, ¿no? Entonces lo hacemos, sabemos que nos va a dar que sea litro al cubo sobre mol cuadrado, ¿no? Por segundo. Las unidades de acá, de hecho, tienen que ser exactamente las de la reacción pasada. Y esa es la idea, ¿no? Poco a poco que tienen que hacer ejercicios, por supuesto, vamos a trabajar un poco con eso, pero no, o sea, tengan muy presente que no siempre coinciden los coeficientes estequiométricos con aquellos del orden de reacción. Ahora, esto es un poco lo que acabo de explicar. Tenemos tres tipos globalmente, ¿no? O sea, a grosso modo vamos a tener tres tipos de reacciones. Se le llama, se le determina molecularidad cuando hablamos de qué tantas moléculas están involucradas en nuestra reacción. En el sentido de que si tengo un frasco, un, un mol, no sé, de ácido clorhídrico, no voy a decir que es una reacción
6.023 por 10 a la 20, así, moles, ¿no? Pues no, o sea, no, o sea, se habla exactamente de la reacción propiamente. En el sentido de que si yo tengo, por ejemplo, una reacción de descomposición de, bueno, aquí está el ejemplo del ozono, digamos A3, ¿ok? Y se va a descomponer, que se va a descomponer, digamos, A2 y A. Esta, si bien al final tenemos tres moléculas en total, lo que nos importa van a ser los productos para determinar la molecularidad de una reacción. Aquí tenemos la descomposición de una molécula de tres átomos, ¿ok? Triatómica, y se descomponen. Lo que se descomponga no nos interesa, ni cómo se descompongan ni por qué. Lo que nos interesa es cuántas moléculas están involucradas en su descomposición. En este caso, si ponemos el ejemplo del ozono, sabemos que el ozono se descompone en un poco de oxígeno y un su radical, ¿no? Más o menos. Pues sabemos que esto, si le agregamos un poco de luz, o sea, luz en la frecuencia correcta, este ozono se va a disociar, ¿ok? No contamos la luz como una molécula extra, por lo cual es monomolecular, unimolecular, ¿ok? Monomolecular, unimolecular es. Y esa sería la composición. Ahora, por su parte, si tenemos, digamos, la reacción de una 5, una 5, que será, vamos a seguir haciendo este ejemplo. Si tenemos esta reacción, ¿no? ¿Qué sucede después de la reacción? Realmente no nos interesa. Pero ¿qué pasa? Que tenemos dos moléculas que están reaccionando, lo cual nuestra reacción va a ser bimolecular. Está. Y aquí lo importante es que podemos decir que si una reacción es unimolecular, bimolecular, trimolecular, decimos que los coeficientes van a coincidir con los órdenes de reacción. Porque al decir que es una de estas categorías, implica que no estamos hablando de una reacción que tenga como pasos intermediarios. ¿Ok? Esto es importante que quede muy claro, en el sentido de que no, o sea, no van a ver como, ¿cómo lo decimos? Mejor lo dibujamos, a ver. Vamos a dibujar aquí, ok, perfecto. Tenemos, por ejemplo, nuestro mapa, ¿no? Nuestras coordenadas de reacción, por aquí. Sabemos que aumentamos la energía aquí en el eje Y. Si nuestra reacción se ve así, esta es la coordenada de reacción. Esta es la energía. Si nuestro perfil energético de la reacción se ve de esta manera, podemos decir que la reacción no va a tener intermediarios. Claro que aquí hay un estado, ¿qué será? Nuestro estado de transición. Pero el estado de transición no es lo mismo que un intermediario, ¿ok? O sea, eso es algo que yo creo que sí, creo que una tarea, creo que me parece que fue, me parece que fue el año pasado con ustedes, que uno de ustedes de alguna forma hizo una confusión así, algo un poco extravagante. Pero a ver, esto, que es como una cruz en cierto sentido, significa estado de transición, ¿ok? Y normalmente cuando tienes tu perfil energético de esta manera, va a indicar que hay una especie un poco pues, inestable, ¿no? Pero que de igual manera se pasa, o sea, que existe en cierto punto, pero solamente es una especie transitiva en el senso, no es algo que podamos aislar propiamente, ¿ok? O sea, no lo puedes aislar, o sea, no va a estar como, no lo vas a encontrar entre tus productos. Vas a tener tus reactivos aquí, vas a tener tus productos acá. El estado de transición, todo esto de aquí nunca va a aparecer, ¿ok? Ahora, si hablamos de molecularidad, digamos que esto puede ser una reacción unimolecular, bimolecular, trimolecular, etcétera, 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 ¿no? Y si nuestro perfil energético se ve de esta manera, digamos que tenemos una reacción A, A más B, B para darnos lo que sea que no nos interesa, X. Sabemos que dado este perfil energético, nuestra velocidad de reacción va a ser igual a K por la concentración de A elevado a la A por
la concentración de P elevado a la B. ¿Ok? Y esto por cómo se ve el perfil. ¿Cómo se vería, por su parte, un perfil que no fuera, digamos, que no tuviera estas características que nosotros estamos buscando? ¿Ok? Luego dibujar de este lado, del lado derecho, si no se ven, me avisan. ¿Ok? Tenemos aquí también la coordenada de reacción. O de nuevo aquí la energía. Si tuviéramos algo que se viera un poco... Podría una pregunta. Dime. ¿Se puede determinar la molecularidad a partir de datos experimentales o solo a partir del mecanismo? Ahora, normalmente la molecularidad, bueno, ahora lo explico, ahora lo explico. Primero explico esto y luego les explico esa parte. Mira, pero muy buena pregunta. Ahora, sí, la molecularidad, usualmente sabes qué cosas estás reaccionando, ¿no? Entonces, tienes cierta idea de qué estás haciendo. Pero, ¿qué pasa con esta sección? En cinética es muy difícil porque no sigue siempre como, ¿qué será? Los modelos, ¿no? O sea, sabemos que en química decimos tenemos una regla, pero el 90% de los casos no aplica. ¿Ok? Entonces es una regla con 90% de excepciones, casi, casi. Y aquí lo que suena en cinética es que se da un poco más. En el sentido de que decimos, la reacción, vamos a decir que es unimolecular, sí, siempre y cuando nosotros, o sea, estemos 99% seguros de que no hay un estado de transición, ¿ok? En el sentido de que tenemos aquí nuestros reactivos, estoy dibujando para que lo vean, reactivos y productos. Sabemos claramente que aquí tenemos un estado de transición, pongamos transición uno, transición 2, y aquí tenemos este valle es un intermediario, ¿ok? Ojo, productos de transición e intermediarios, cosas distintas. Los de transición son, pues, pasos intermedios entre la formación de una molécula y otra, o sea, en una reacción, y no los vamos a aislar, pero los intermediarios sí están en cierta manera presentes en la solución. Entonces, si estamos nosotros... Ok, ya, perfecto, ya lo voy a hacer, sí. Eh, entonces, tenemos nuestra reacción. Lo que sucede con estos intermediarios, a ver, déjenme una igual aquí. Me parece que, ok, perfecto. Los intermediarios, digamos, que estamos así, estoy viendo, tenemos, ¿qué será? Mira, pongamos esto, ok. A con A más. Digo, al inicio me parece que es un poco no tan claro agarrarle la onda a esto de la cinética, pero una vez que se comprende está bastante sencillo. Supongamos que tenemos esta reacción, ¿ok? Para darnos, ¿ok? ¿Qué pasa en esta reacción? Sabemos, si ponemos esto aquí, que esto sería, digamos, llamémoslo esto paso uno y esto paso 2. Bueno, la molécula A, átomo A, reacciona con B, ¿no? Los coeficientes, están ahí los coeficientes respectivos. Y nos va a dar un producto C. Ok, C, luego veremos qué es. Y luego sabemos que ese C que reacciona va a reaccionar con una D. Y luego esa D, pues, cuando reacciona con C nos va a dar E. ¿Ok? Entonces, si escribimos al final nuestra reacción global, suponiendo que esos son los coeficientes que hay en la reacción, pues vamos a notar que algo pasa, algo muy extraño pasa. Bueno, no extraño, pues, pero interesante. ¿Ok? ¿Qué pasó? C desapareció. ¿Por qué? Porque C es el intermediario. ¿Ok? Los intermediarios de reacción son especies que se generan dentro de la misma reacción, pero que se consumen de igual manera. Y son muy importantes cuando se va a hacer cinética química, porque hay un concepto sumamente importante que se llama estado, ¿cómo se llama? Espera. Estado de aproximación de... Ok, eso se me cae, es episodio que se me olvida. Espera, aquí lo debo tener.
momento que esto no es posible. El estado estacionario. Exactamente, estado estacionario. Estado estacionario, muchas gracias. Una disculpa que se me fue la palabra. Ok, sí, es el estado estacionario, ¿no? Entonces, ¿qué asumimos con estado estacionario? Que pues la concentración de esto puede ser constante, ¿no? O sea, que al ritmo que se genera, se desaparece. ¿Ok? Entonces, existe, pero no existe. ¿Me explico? Es como, ¿qué será? Si abres una manguera, bueno, no sé si le llamen manguera a ustedes, o sea, abres la llave de lavamanos y exactamente comienza a caer en el agujero, ¿no? O sea, donde se va el agua. Entonces, la abres, comienza a caer y sí, o sea, podríamos ver como lo que es el estado intermedio como algo similar, ¿no? O sea, de que sí estamos haciendo, bueno, no haciendo agua, estamos obteniendo agua, pero la estamos perdiendo al mismo ritmo, ¿no? Entonces, eso es como a grosso modo lo que es el estado intermedio. O sea, existe, pero no existe. O sea, se genera, pero se va al mismo tiempo a la misma velocidad que se genera, ¿no? Entonces, en una reacción general, genérica, como esta que tenemos aquí, si escribimos los productos, los reactivos productos, aquí tendríamos lo que sería A, estoy aquí anotando, ¿eh? Lo que sería B, y lo aquí tendríamos C, pero aquí C va a reaccionar con D y nos va a dar E. Eso es. Entonces, ¿qué sucede en este tipo de reacciones? Para determinar la velocidad de reacción, una cosa muy importante que tenemos que nosotros hacer es que si aquí tenemos dos pasos, pero ¿qué es lo que se decide hacer? Decimos que la velocidad de reacción va a ser determinada por aquel paso que sea más lento. En el sentido, digamos que ¿qué será? Va a 100, tiene una velocidad de reacción de 100 moles por segundo. Ay, madre, se me acaba esto. 100 moles por segundo. Y que este tiene una reacción, una velocidad de, ¿qué será? 0,1 moles por segundo. ¿Ok? Entonces, sabemos que esta reacción va muy rápido. Vamos más rápido. Va muy rápido. Y que esta pues va a ser varios órdenes de magnitud más pequeña. Por lo cual, nosotros vamos a llamar paso determinante de la reacción, es decir, aquel que va a definir nuestra velocidad de reacción, al paso número 2. ¿Ok? Le llamamos paso determinante. Este paso determinante, entonces, si nosotros queremos escribir cómo se vería nuestra ecuación de velocidad de reacción, sería la velocidad es igual a la constante K multiplicada por lo que sería la concentración de C elevado al coeficiente de C, multiplicado por lo que sería D elevado a D. ¿Ok? Y esta es nuestra velocidad de reacción. Si se dan cuenta, no nos interesa la concentración de A ni de B. ¿Por qué? Porque la velocidad es muy rápida. ¿Ok? Vamos a buscar siempre lo que es el paso más lento. En este caso, sabemos que el paso más lento se va a encontrar en esta zona, que es la reacción del intermediario con otro reactivo. ¿Ok? Y claro, en esta parte, nosotros ¿qué decimos? Un momento. Que esta primera es una reacción bimolecular, porque está ahí involucradas dos moléculas. Decimos, es un paso elemental, elemental en el sentido que sabemos que no pasa nada más dentro, ¿ok? O sea, lo que sucede con la reacción, o sea, digamos, a ver, repito, tenemos esta reacción, esta es la reacción global, ¿ok? En la cual no existe el intermediario C porque no lo vemos, está como escondido. Hasta que conocemos nosotros el mecanismo de reacción, nos damos cuenta que C existe. De otro modo, no. ¿Ok? Esta. Aquí no podemos decir que los coeficientes, digamos, A no va a ser igual a M, primer coeficiente de orden parcial. B no va a ser igual a M. ¿Ok? O sea, decir que la velocidad de reacción estaría determinada por estos elevados a sus coeficientes respectivos es incorrecto. Porque esta reacción
no es una reacción elemental. Ahora, decimos, ok, ya estudiamos esta reacción y sabemos cómo sucede. Va. Y yo sé que esta reacción ocurre en dos pasos elementales. Sabiendo que son dos pasos elementales, decimos, ok, perfecto. Estos son pasos elementales, por lo cual yo puedo determinar, eh, em, yo puedo decir que los coeficientes van a corresponder a cada uno de estos, un momento, que los coeficientes de velocidad de reacción de cada una de estas reacciones de aquí arriba van a corresponder con los coeficientes estequiométricos de cada uno de los reactivos. O sea, es un poco un juego de palabras casi casi. Pero esa es la idea. En el sentido, la velocidad de reacción la podríamos expresar, digamos, ojo, vamos a hacer algo aquí. Solito copiar esto aquí. Ah, ok. Entonces, si nosotros queremos definir la velocidad de cada uno de los pasos, hacemos esto. Voy a borrar esto de aquí, ¿no? Rodrigo. Dime, Diana. Isaac pregunta en el chat si esa fórmula también se cumple al reaccionar metales, como en reacciones aluminio térmicas. Ok. Esto lo estamos viendo para gases, ¿ok? Que sería gases y podríamos también hablar un poco de líquidos. Con los sólidos es algo completamente, bueno, no completamente distintos, pero es un poco más complejo. A ver, primero explico esto y respondo ahorita la pregunta que me hiciste tú primero, Diana, y también lo que estoy preguntando ahorita, Isaac. Pero a ver, nomás quiero que quede claro porque estas partes muy importantes. Si quieren definir, por ejemplo, para cada paso de reacción, es decir, la velocidad de reacción de este paso específicamente es esta de aquí, ¿ok? Y la de este paso es esta de aquí. Claro que si yo digo la velocidad de reacción de mi reacción global, esta reacción de aquí, tomas el paso más lento. Eso no quiere decir que el hecho de tomar el paso más lento, no, o sea, no quiere decir que no exista una velocidad de reacción conocida para esta de aquí, ¿ok? Pero vamos a tomar nosotros la del paso más lento, porque sabiendo que esta es muy rápida, pues sabemos que pues sucede rápido y luego vamos a tardarnos 10 minutos en que pase esta, ¿no? Entonces, si esta pasa en 0.05 milisegundos y luego la otra pasa en 10 minutos, aquella que lo va a determinar qué tan rápido se va a consumir un producto es la de 10 minutos, ¿ok? Es más o menos eso lo que quiero que quede claro. Ahora, todo esto que estamos hablando es para gases más que nada. Obviamente volvemos a la parte de que esto no es ideal, o sea, no es como la ley de gases ideales. Un momento que me iba a estornudar. Es como, ¿qué será? Dado que se determina de manera empírica, es bastante, una aproximación bastante buena, ¿ok? No es como los gases ideales que sabemos que si tomas, por ejemplo, que si, no sé, el dióxido de carbono, o sea, que se va a desviar bastante, ¿no? En esta aproximación de cinética, con esta velocidad de reacción, dado que se aproxima de manera experimental, dentro del rango que se aproxime, vas a obtener muy, muy buenos resultados. Claro, que puedes hacer también una aproximación teórica, hacer tipo un análisis como si fuera una ecuación virial, como la de los gases, y también te va a ir muy bien, sí, pero es bastante complejo, mucho más complejo que hacerlo experimentalmente. Y les digo, esto es para gases, principalmente porque estamos hablando de energías de activación, estamos hablando de que las moléculas se tienen que estar moviendo para colisionar en el momento, en la forma perfecta. Y realmente una cinética de sólidos es un poco compleja, en el sentido de que sabemos que dos sólidos, si los pones así lado a lado, si no los juntas tú, no va a haber una reacción, ¿ok? O sea, no pueden reaccionar menos que una tercera fuerza intervenga. Y, por ejemplo, los líquidos, si tienes tus cosas en solución, pues al final sí, o sea,
se están moviendo, lo que quieras, pero no es como un gas, ¿ok? O sea, al final, esta aproximación es bastante buena porque estás trabajando con gases que se mueven rápido, que tienen muchas colisiones todo el tiempo y que es una mezcla, pues, enorme. Los líquidos sí es un poco lo mismo que un gas, pero sabemos que no es exactamente lo mismo, por lo cual se usan otras técnicas, digamos, para los líquidos. Y realmente cinética de líquidos es se puede usar, de hecho, sí se puede usar esto, pero no es tampoco muy común. O sea, más que nada son con gases. Y ahora, con sólidos, depende qué sólido estemos hablando. Por ejemplo, si tienes, no sé si alguna vez han escuchado, por ejemplo, sales, ¿cómo se llaman? Sales fundidas. Tienes, por ejemplo, una sal, o sea, tienes tu reactor químico, claro que tienes a miles de grados, y tienes los metales fundidos, claro que es para aleaciones, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, si tienes no amalgama, pero tu, pues, matriz de metal fundida y tienes aún más cosas disueltas en el metal, a pesar de la viscosidad, en cierto sentido, tienes, pues, también una cinética de reacción, o sea, que puedes analizar como si fuera un líquido, ¿no? O sea, como si estuviera en un estado acuoso, pero no es un estado acuoso, denomina distinto, pero es más o menos la misma idea, ¿no? O sea, tienes que tener una matriz, o sea, una matriz, una solución para que pueda servirte esto. Entonces, si tienes como lo que tú dices de Aluminothermics, tienes, ¿qué será? O sea, tienes aluminio fundido. Entonces, en este aluminio fundido, pues le agregas algo que esté dentro de esa matriz, va a haber una reacción porque van a haber colisiones. Pero si tienes tu bloque de aluminio y lo calientas y al lado tienes un bloque de, no sé, de silicio y los quieres hacer reaccionar de alguna manera, calentando los dos esperando que algo suceda, no va a pasar. ¿Ok? O sea, la cinética estamos hablando más que nada, nos vamos a entrar en lo que son gases y líquidos. Claro, que puedes analizar también metales fundidos, puedes analizar algún estado de la materia extraño, por supuesto, sí. Pero hasta donde yo tengo entendido, o sea, las aplicaciones más extensas de esta sección de cinética es con gases. O también en la radioactividad se utiliza, ¿ok? Pues porque hay colisiones. O sea, siempre que hayan colisiones es algo que podemos estar analizando. Ahora, yo creo que también parte de cómo se comprende esto es por cómo se deriva, ¿ok? La ecuación de diferencia de velocidad realmente la puedes aplicar incluso a sistemas físicos, si estos sistemas físicos están colisionando, ¿no? O sea, que hayas, o sea, no es específica para gases o específica para algo así como para esto, ¿no? Que la usamos como químicos, sí, por supuesto que lo usamos como químicos, pero realmente esto lo puedes aplicar incluso para sistemas dinámicos. Claro que no sería propiamente una concentración, pero que sea, es una velocidad al final, o sea, es una velocidad multiplicada por una constante y luego multiplicas otra cosa, una variable la que sea elevada a una potencia. O sea, pues lo puedes mover bastante. Pero sí, o sea, sí se puede aplicar para cosas fundidas, incluso por ejemplo en el mercurio, cuando tienes estos amalgamas, digo, es algo ya muy exótico, o sea, o sea, capaz nunca se ve en la vida, pero se puede hacer, ¿no? O sea, de que tienes tu amalgama de mercurio y le disuelves, no sé, zinc, y quieres ver qué sucede, ¿no? O sea, qué tan rápido reacciona. eh, Eso puedes hacerlo, luego, ¿por qué no? Entonces sí. Y luego, sí, ¿cómo se puede determinar la molecularidad a partir de la gráfica? Pues mira, cuando haces estos experimentos, normalmente ya conoces la molecularidad. Bueno, ¿con qué estás trabajando, no? Entonces, si por ejemplo tienes, no sé, el ozono, y tú sabes que el ozono se descompone, es muy inestable, para darte otra cosa, pues tú sabes que el ozono propiamente como ozono, ozono, ozono no va a reaccionar. Usualmente reacciona a lo que es su radical, ¿ok? Entonces se descompone y tienes el radical oxígeno. Y ese radical oxígeno es lo que va a reaccionar como que le pongas enfrente. Entonces, sabiendo esto, sabiendo con qué estás trabajando, dices, ok, me imagino que puede ser así. ¿Qué se hace en el laboratorio? Tú dices, estoy haciendo una ozonólisis, ¿ok? Tengo, ¿qué será?
propeno y voy a hacer una ozonólisis oxidativa. Ok. Quiero saber cómo es la cinética de reacción de esto cuando lo tengo en una cámara de gas. Llevas a cabo tu reacción y tú dices, la velocidad de reacción, vamos a escribirlo, del propeno con el ozono va a ser igual acá, multiplicada por la concentración de propeno. Yo digo, ok, el propeno, mi corazón me dice que va a ser, bueno, va a ser un coeficiente uno, ¿no? Orden de reacción uno. Y esto vamos a multiplicar por nuestra concentración de ozono, que mi corazón me dice que va a ser orden 2, ¿no? Porque si hacemos la reacción, digamos, aquí, vamos a bajar un poquito, tenemos nuestro propeno y le agregamos aquí el ozono para tener nuestra, pongamos una ozonólisis así reductiva, ¿no? Y tenemos nuestro producto, ¿no? Ozonólisis reductiva o oxidativa, claro, más los fragmentos. Entonces, yo digo que esto, todo sale en gas, no me interesan los productos realmente, solamente los reactivos. Y para esto, ¿qué vamos a hacer? Si en nuestro análisis haces la tabla y tú dices, bueno, mantengo la concentración de propeno constante, mientras duplico la concentración de ozono. Ok, si esta se mantiene constante y tengo una velocidad dada, la constante es constante, por supuesto. Digo, mantengo la concentración de propeno constante. Ok, también se vuelve constante. La velocidad era una cuando la medí por primera vez. Y luego digo que mismas condiciones, solo que ahora la concentración de ozono la voy a multiplicar por 2. Ok, ¿cómo hacer para determinar el orden de reacción? Si nuestra velocidad de reacción con una cantidad doble de ozono se convierte en 4 veces la velocidad inicial, quiere decir que el orden de reacción es 2. ¿Ok? ¿Por qué? Pues porque tenemos nuestra concentración de ozono aquí, la vamos a multiplicar por 2 y esto lo elevamos al cuadrado. Es decir, concentración de ozono por 4. ¿Ok? Pues porque este, el exponente entra y lo eleva, básicamente. Básicamente podemos ver con dos veces. ¿Ok? Si se multiplicase nuestra reacción, ¿qué será? Por 8. Bueno, tenemos un orden de reacción de ¿qué? De 3. ¿Me explico? Más o menos esa es como la idea, que se determina ya de manera experimental. Y claro que a veces obtienes, o sea, nunca, o sea, rara vez te va a dar aquí 4,00000. ¿Ok? Normalmente te decir, ok, tu reacción se multiplicó porque será 3,867. Orden de reacción 4. Perdón, se multiplicó por 4 decimos. ¿Ok? Si fuera orden de reacción uno y digo, ok, yo dupliqué la cantidad de ozono y todo lo demás lo mantuve constante, pues sabemos que si duplicaste la cantidad de ozono, pues tu orden de reacción, lo lógico es que sea 2 veces más veloz. ¿Ok? La velocidad tiene que ser 2 veces más alta. Si dices, dupliqué mi orden de reacción y no pasó nada, pues se mantuvo constante. Bueno, quiere decir que tenemos un orden de reacción cero. No importa qué tanto ozono tengamos, el ozono no va a determinar qué tan rápido se lleva nuestra reacción. ¿Ok? Estas son cosas que, claro, ahorita vamos a ver más detalles. Es nomás como, o sea, respondiendo aparte de las preguntas que hicieron, que se tiene que analizar bastante bien el sistema. Esto no es complejo si se entiende, pues, medianamente bien, me parece, pero esa es la idea. Ahora, ¿cómo derivamos, cómo obtenemos esta ecuación diferencial, ¿no? Primeramente, partimos de aquí. Esta es nuestra definición. Y ahora, si tienen algunas pocas nociones de cálculo, esto, o sea, siento que aclara todo lo que es, será, todo lo que es cinética, ¿no? O sea, yo prefiero bueno, yo utilizo esto, o sea, en vez de aprenderse de memoria todos los órdenes, orden uno 2 3 4 etcétera, etcétera, es mejor, digo, se entiende más claramente, me parece. Saber la derivación. Entonces, vamos a decir muy rápido, no tienen que saber cálculo, repito. Ahora, ¿qué nos dicen? Nos dice que un cambio en la concentración de A
sobre un pequeño cambio en el tiempo va a ser igual a K multiplicado por la concentración de A elevado a un exponente n. Ok. Esto, n, ¿qué es? Va a ser nuestro exponente de orden de reacción. Ok, nuestro orden n. Entonces, si yo digo reacción de orden uno, n va a ser igual a uno. Tenemos esto. Separamos ¿qué serán? Las variables, ¿ok? Dejamos las concentraciones de un lado y el tiempo de otro junto con la constante. Y nos queda esto. Esto es lo mismo que decir uno sobre A por dA igual a K menos kappa por dt. ¿Ok? Entonces, si han visto algo de integración, yo creo que se ve bastante claro cuál es el resultado de esto. ¿Ok? Sabemos que la integral, si integrásemos todo aquí, K sale. Entonces vamos a integrar, que sería menos K, lo que salió, por dt. La integral de dt es t. Y uno sobre A, pues sabemos que va a ser el logaritmo natural de A. Ponemos que esto va de A1 a A2. Esto va a ir de 0 a t. ¿Ok? Y ponemos de A2 sobre A1 más AC. Y así queda. ¿Ok? Y esas son las ecuaciones que más o menos ustedes ya conocen. No sé, o sea, según entiendo, se han visto un poco de cinética. Entonces la idea, que lo puedes derivar así. Claro, usualmente dices, ok, yo he escuchado acerca de la ecuación de orden cero, he escuchado acerca de la ecuación de orden uno, orden 2, tal vez orden 3, pero si yo les pidieras derivar la ecuación de orden 17, de esto digamos que es una reacción de orden 17 global, ¿cómo lo haces? Pues bueno, simplemente dices, le pones aquí un 17 y lo integras con el 17 y pues te va a quedar de que pues, si lo integras en... bueno, te quedaría, ¿cómo se llama? Aquí? 1 sobre a la 17. Vamos a sacarle la integral a esto. Digo, esto es para que vean que esto es realmente no es nada complejo. Es como, o sea, eventualmente van a tener que aprender a hacer integrales y derivadas. Pero todo esto de cinética que empiezan a poner logaritmos y demás, cuando ves usualmente un logaritmo, o sea, de que logaritmo de K2 sobre K1, logaritmo de B1 sobre B2, usualmente vienen de ecuaciones así, no sé, que las integraron. Entonces, siendo la parte más sencilla, menos K, ok, haciendo la integral de uno sobre lo que sea, bueno, sobre nuestra variable, la 17, recuerden que vamos a hacer un poco, bueno, no trucos pues, pero me parece que a veces es más claro si lo hacemos así, ¿no? ¿Sí? Yo creo que esta se la saben, o sea, no sé si sepan alguna de las reglas de integración o lo que sea, pero pues que usualmente, espera, por aquí. Esto tendría que ser, si es, digamos, a la x, lo integran, pues sabemos que la integral de a la x va a ser a sobre, bueno, a la x más uno sobre x más uno, ¿no? Esa es la fórmula clásica que todos saben, todos saben. Entonces, x que es menos 17, le sumamos uno, dice menos 16. Entonces nos quedaría a la menos 16 sobre menos 16 es igual a menos kt, ¿ok? Claro que si lo queremos hacer un poco más como estaba antes, así, este, menos 16 a la 16, ¿ok? Más C, donde ya C va a ser la concentración inicial. Y para que tengamos, digamos, las mismas, vamos a decir, concentración inicial, ¿ok? Y basta. Así es como se hace todo esto. ¿Cuál es la ecuación?
de orden 17 de cinética, pues está tal cual. ¿Ok? O sea, no es nada, no es magia ni nada, es cómo se obtiene, ¿ok? Y que el hecho de que conozcan cómo se obtienen este tipo de cosas les permite, pues, ir más adelante, ¿no? O sea, yo siento que no los limita simplemente a aprenderse la fórmula. O sea, yo siento que la derivación es muy importante. Igual, si tienen tiempo extra por ahí que quieran utilizar para aprender a dónde vienen las ecuaciones, mm, lo recomiendo bastante. Entonces, esa es la idea, ¿no? Cómo se obtiene cada ecuación. Este fue un ejemplo así muy burdo de ecuación. Un orden 17 nunca lo van a ver. No, bueno, esto no digo que no existe, no se ha encontrado. Para el Y Nobel. bueno, para Nobel sí te corresponderá, ahí está la ecuación, me agregas ahí como colaborador. Eh, y esa es la idea, ¿no? O sea que se pueden hacer cosas bastante interesantes. Claro, no sé cuáles sean sus bases de cálculo, repito, pero si quieren probar a obtener lo que sería la ecuación de orden cero, de orden 1, de orden 2, que son las que se tienen que saber, lo pueden hacer. Y van a ver que es lo más básico de cálculo es para obtener esto. O sea, tienes que aprender a integrar uno sobre x y tienes que aprender a integrar uno sobre x cuadrado. Y ya, ¿no? Bueno, y x a la cero, básicamente. Nada más, nada más, nada más. Entonces es bastante sencillo, a lo que me parece. Ahora, esto, oh, claro, esto es para la de orden uno. Entonces ya, continuando como con la derivación de orden uno. A ver, tu mensaje. A ver, estoy viendo tu mensaje, Sergio. No sé qué quieres hacer, la verdad, Isaac. No sé qué sea un molino de bolas. No sé qué sea eso. A ver, entonces, continuando, pues les digo, haces la integración y obtienes esto, ¿ok? Y a orden cero, pues me parece que es bastante claro que se llega a esto después, ¿no? Luego, ¿qué será? No, perdón, esto no es orden cero, esto es orden uno, ¿ok? Y la pueden escribir ya sea en esta forma o en esta forma, como ustedes lo deseen, en realidad. Para una reacción de orden 2 mismo procedimiento, aquí nomás cambiamos el valor de la n y se hace la reacción. Bueno, la reacción, la integración, el procedimiento matemático. Se integra, se obtiene esto, que son las ecuaciones que ya conocen ustedes. ¿Y qué será? Ok, algo importante. eh, Esta es la única que tiene un positivo. ¿Ok? Orden cero y orden uno. Bueno, todas las reacciones, todas las ecuaciones de integradas de velocidad de reacción, después, a partir de orden 2 tienen este signo positivo. Las demás van a ser negativas. ¿Por qué? Por la naturaleza de la integración que se lleva a cabo. Recuerden que cuando integramos uno sobre lo que sea, bueno, a partir de uno sobre lo que sea cuadrado, nos va a cambiar el signo. ¿Ok? Y mientras sea orden cero y orden uno no cambia nada. Entonces, por eso que esta es la única que tiene signo es, eso positivo. Ahora, estas son las tres reacciones ya resumidas, lo que serían, bueno, formas integradas. Orden cero, orden uno y orden 2. Estas, a ver, ¿hay alguno que no hubiera visto nunca estas tres reacciones? O sea, o alguno de sus, ¿qué será? ¿Alguna de sus representaciones? O sea, o es la primera vez que alguien ve esto de aquí de los que estamos. Es la primera vez que yo veo esto. Ok, Cristel, perfecto, no hay problema. ¿Al más? Ok, entonces, Cristel, una pregunta.
de lo que explicamos, más o menos queda claro esto, o sea, de, igual y no la aplicación la vamos a ver ahorita, pero queda claro más o menos como a grosso modo qué son estas cosas. Si no, no hay problema y me regreso. Creo que sí. Perfecto, perfecto. Porque ahorita vamos a ver un poco, yo creo que van a quedar más claras también. Ahora, eh, bueno, nos podría poner a contar estas pelotitas y que sean lo del orden de reacción, pero creo que sería bastante cruel. Eh, pues, En un ok, examen de ahorita colegio pusieron eso. sí, sí, me imagino, es bastante crueldad, hay gente mala en este mundo, no sé, no sé. A mí también me tocó esa experiencia, pero bueno. Eh, ok, ya, pues, no, es que debo tener que por uno y ahorita nos regresamos a la de estos. Ok, vamos a ver un poco ahorita esto de las ecuaciones un poco más y luego vamos a ver lo que sea ya como su aplicación, ¿ok? A ver, estas son las gráficas, a grosso modo, ¿cómo se ve? ¿Ok? Recuerden que no estamos, ¿cómo se llama? En el eje X, aquí en la abajo, horizontal, tenemos el tiempo. Usualmente, ojo, cuando hacen una gráfica en química, en física o en ciencias naturales, la gran mayoría del tiempo, el tiempo va a ser en el eje X, ¿ok? ¿Por qué? Por convención, o sea, es muy raro, bueno, bueno, ok, sí puede pasar que veas el tiempo aquí, pero 99% de los casos va a ser aquí, ¿ok? ¿Por qué? Porque es como la manera estandarizada de decir, pues el tiempo es el X, ¿no? Entonces, cuando ves una gráfica que no sabes qué está pasando, si se les olvidó etiquetar el eje de abajo y tú sabes que tiene que ver algo con el tiempo, pues dices, bueno, es el tiempo, ¿ok? No estás adivinando dónde será el tiempo. Y el eje Y, pues lo dejamos para lo que sea, cualquier otra propiedad. Ahora, estas gráficas de tiempo nos indican cómo varía la concentración de cada uno de los reactivos en función a su naturaleza que viene de cómo lo integramos. En ese sentido, sabemos que orden cero es simplemente la concentración así directa, ¿no? Entonces es una gráfica. Lo vemos aquí. Esto, aquí por todo. Esto aquí, sabemos que es una ecuación de las que seguramente, si ya están a punto de acabar el bachillerato, tuvieron que pasar, si no estaría un poco preocupado. ¿Ok? Es una ecuación lineal. Claro que K es negativo, entonces pongamos aquí al final me interesa mucho esto. ¿Ok? No, espera, ese negativo no hay, ese negativo aquí. Pero bueno, eso es parte de la pendiente, ¿no? Donde sabemos que X es el tiempo, M va a ser K y B va a ser nuestra concentración inicial. ¿Ok? Esta, la segunda, se dan cuenta, es una exponencial. Y la tercera, pues, es una reacción, pues, inversa en cierto sentido, ¿no? O sea, al final son ecuaciones sencillas, o sea, tampoco tienes que hacer un análisis de función así muy complejo para que les dé. O sea, estas gráficas son solo como tour matemático rápido, más o menos que vean cómo se ve. Que una vez creo que en uno de los exámenes, no sé si fue el año pasado, creo que en la ICHO o en la de Mendeley, pusieron estas gráficas. Entonces, digo, yo sé que muchos, bueno, a mí me pasó que yo nunca la había visto y porque, o sea, cómo se veían las gráficas. Pero esa es la idea, ¿no? Más o menos son así. La de orden cero es lineal, la de orden 2 bueno, perdón, orden uno pues tiene su forma logarítmica y la de orden 2 pues sabemos que esto pues es así creciente, creciente, creciente. Esa es la idea. Aquí es lo mismo. Esta primera parte, las gráficas en azul, muestran lo que sería pues sobre en función del tiempo, mientras que la otra es la velocidad de reacción en el eje Y y en el eje X es nuestra concentración en moles. Por eso sabemos que una reacción de orden cero, dado que no afecta
si aumentamos la cantidad de reactivos y la disminuimos, no va a cambiar, pues decimos que es constante, o sea, su velocidad es constante y no la podemos cambiar, hablando de reactivos, ¿no? La de primer orden, sabemos que, bueno, vamos a escribirlo. Sabemos que la de orden cero sería, digamos, velocidad es igual a k, pues, por 1, ¿ok? Porque sabemos que cualquier cosa elevada al cero es 1. Entonces la velocidad de k es igual a k, que pues, k es una constante, por lo cual la velocidad no va a cambiar. Por su parte, la de orden uno, tenemos sería k por nuestra variable, velocidad sería igual a k, por nuestra variable, digamos, t, elevada a la uno. Pues esto ya es una ecuación lineal de las que ustedes están acostumbrados a ver. Y luego la de orden 2, velocidad es igual a k, constante, por t elevado al cuadrado. Pues, ¿ok? Esa es la idea. Y es por eso que esta se ve como es, bueno, no se ve, es una parábola. Esta es una recta, una pendiente, y esta es una recta constante. ¿Ok? Importante, es importante eso que lo tengan claro, o sea, de que en una la velocidad no varía, en la otra varía de manera lineal, proporcional, y en la última, en orden 2 varía de manera cuadrada, ¿no? Ahora, hasta ahorita, ¿queda globalmente claro lo que hemos estado hablando un poco? ¿O quieren que repita alguna sección? Digo, vamos a seguir aún, ¿no? Como punto de control aquí. ¿Queda claro? Creo que sí, Rodrigo. Perfecto. A ver, esto es como ejemplo, ¿ok? Nos dice, si tenemos en un cierto tiempo una reacción de un tóxido de dinitrógeno para darnos los productos de descomposición, sabemos que se forma esta cantidad de dióxido de nitrógeno, perdón, se forma dióxido de nitrógeno a una velocidad de tal, ¿cuál es la velocidad de cambio de cada, digamos, del oxígeno de atómico? ¿Ok? ¿Cómo podríamos hacer esto? O sea, vamos a hacer un poco más dinámico esto. Le voy a dar 30 segundos para pensar, en más el tiempo que me tarda en poner el cronómetro. Y me van a decir cómo se hace la número uno. Me los voy a dar, les voy a dar 20 segundos. ¿Cuál sería? No me tienen que decir exactamente el número. Díganme 5 veces, 10 veces, 20 veces, 0.5 veces más rápido, más lento. Nos quedan 5 segundos. Y luego voy a preguntar así aleatoriamente. Ah, perfecto. A ver, Ángel, tú que eres el del premio Nobel. Más o menos. No, no es. Tampoco es para que se pongan nerviosos ni nada. Es así para que haya más interacción. De acuerdo a esto, ¿cuál sería más o menos la velocidad de cambio del oxígeno? De la concentración del oxígeno. Si sabemos que la velocidad de cambio a la cual aparece el dióxido de nitrógeno es esta. Sería un cuarto de esa. Perfecto, qué elegancia. Sería una cuarta parte. ¿Por qué? Porque sabemos que el coeficiente aquí es 4 y decimos, ok, esta reacción monomolecular, ¿ok? Porque si no se da más información, asumimos que es una reacción elemental y decimos que se está formando una velocidad de tal, ¿ok? Pues yo sé que para que se formen 4 moles, bueno, para que se formen 4 moles de dióxido de nitrógeno, pues se va a formar solamente una de oxígeno, ¿no? Y pues que al final el ritmo al cual desaparece el pentóxido de dinitrógeno es un ritmo ya dado, ¿no? O sea, es el mismo, o sea, está relacionado a esto. Entonces, si esto aparece a tal velocidad, pues simplemente yo sé que por cada 4 de estas me va a aparecer una de estas. Pues como bien dijo Ángel, es una cuarta parte de la velocidad. Lo ponen en la calculadora y dividen por 4 y es la respuesta. Ahora, ¿cuál sería la velocidad de cambio? Veamos, a ver, ¿quién es? A ver, Isaac,
tú que estás preguntando el aluminio. ¿Cuál sería la velocidad de cambio del pentóxido de nitrógeno sabiendo la velocidad de formación del dióxido de nitrógeno? ¿Cuál sería? ¿Cuál era la pregunta? ¿Cuál sería la velocidad de cambio? ¿Cuál sería la velocidad de cambio del pentóxido de nitrógeno sabiendo que el dióxido de nitrógeno aparece a esta velocidad? O sea, no me digas el número, dime cuántas veces más rápido. O sea, Sería 5, el mismo. 10, 4, 2. Sería el mismo. ¿Sería qué? La misma. Mm, Sería igual, pregunto. No sé, ni Ahora, lo voy a escuchar. sí, no, Ahora, tranquilo, tranquilo. A ver. Sí, mira, no realmente, pero a ver, ojo, a ver, aquí pongan atención. Cuando les hablo esto, como la velocidad de reacción, o sea, de qué tanto aparece, qué tanto se parece, dado que es una reacción elemental, tienen que tomar en cuenta aquí los coeficientes, ¿ok? Entonces, a ver, mira, por ejemplo, como nos había dicho Ángel, sabemos que por cada mol de oxígeno que nos aparece, vamos a tener ya 4 moles de dióxido de nitrógeno. Sabemos que dada esta proporción, tendríamos que dividir, si conocemos la cantidad de, bueno, la velocidad de aparición del dióxido de nitrógeno, tendremos que dividir por 4 la cantidad, esta velocidad para obtener la velocidad de aparición de cada mol de oxígeno. ¿Ok? Por su parte, si queremos hacer el análisis con el dióxido, con el pentóxido de nitrógeno y con el dióxido de nitrógeno, regresamos aquí a la reacción, vemos que la relación entre el número de moles de uno y el otro es de 2 a uno. ¿Ok? Entonces, realmente la velocidad de desaparición del pentóxido de nitrógeno sería la mitad de aquella de dióxido de nitrógeno. ¿Ok? Porque aquí estamos hablando de la concentración. ¿Ok? O sea, yo sé que el que más rápido va a aparecer va a ser este. O sea, su concentración va a aumentar rapidísimo. ¿Ok? Entonces, realmente la respuesta tendría que ser la mitad. Pero ojo. Esto sería la mitad negativa. Ajá, ¿Por porque se qué está negativa? consumiendo. Porque se está consumiendo. Perfecto, Diana. Perfecto, Diana, porque se está consumiendo. Cuando los productos, cuando cualquier cosa nos aparece, es positiva. ¿Ok? Y cuando cualquier cosa se desaparece, lo vamos a tomar como negativo. Simplemente. Entonces, pongan atención a esa parte. No, sí tengo que hacerlo. Tengo que parar. ¿No? Entonces, esa es la idea, ¿no? ¿Qué sería negativo para esta sección? Negativo, la mitad negativa, y aquí sería una cuarta parte. Ahora, la tercera pregunta, cuando dice, ¿cuál es la velocidad de reacción a este tiempo? Pues bueno, mm, pues eso sería, bueno, eso está un poco extraña esa pregunta. Em, Ahora, tac, tac, tac. Sería usando el coeficiente estequiométrico que se calcularía, creo. Perdón, dime, repite, por favor. Que creo que se usaría el coeficiente estequiométrico para calcular, o bueno, para saber cuál es la velocidad de reacción. Sí, correcto. Ahora, aquí esta parte tenemos que, bueno, me voy a regresar aquí para que vean cómo se expresa, pero sí tienes razón, Diana. Recuerden que esta es la velocidad de reacción, ¿ok? Y ¿qué será? Siempre tenemos que considerar o sea, no podemos decir simplemente, o sea, porque, a ver, esto que se determinó aquí, que dijo como se llama Ángel Saquiniana, aquí, que es un cuarto de uno, que es la mitad del otro, sí, pero recuerden que cuando se hace esto, o sea, lo que estamos determinando es la velocidad de cambio de oxígeno, la velocidad de cambio del pentóxido de nitrógeno.
no es la velocidad de reacción. Sin embargo, la velocidad de reacción va a corresponder a lo que sería la parte, lo que sería la velocidad de aparición, de desaparición de cualquier reactivo en función del tiempo, multiplicado por el inverso de su coeficiente. ¿Ok? Es decir, que si tenemos, o sea, vamos a buscar llevarlo todo a uno, ¿no? O sea, en cierto sentido, como normalizarlo. No sé si entiende esa como definición. Vamos a, digamos, es complejo esto. Tenemos esta reacción y sabemos que si calculamos la velocidad de aparición del oxígeno, pues al final la velocidad de aparición del oxígeno, o sea, lo que nos interesa es que sea siempre coeficiente uno, ¿no? Entonces vamos a buscar llegar al coeficiente más bajo que se pueda sin entero, que es uno. Aquí, la velocidad de aparición del dióxido de nitrógeno va a ser 4 veces más alta que la del oxígeno. Sí, pero al final sabemos que la velocidad más lenta es la que nos va a definir realmente la velocidad de reacción. Entonces, tendríamos que dividir entre 4 la velocidad de reacción del dióxido de nitrógeno y entre 2 la del pentóxido con el objetivo de obtener realmente la velocidad de reacción. Entonces, si lo vemos acá, es básicamente lo que se tiene que hacer. Claro que aquí lo dividimos por negativo, y esto es sobre 4 y sobre uno, ¿no? Vamos a dividir sobre uno. Entonces, esa es la idea. Digo, ¿queda claro más o menos cómo se está desarrollando esto de velocidad? O sea, sin meter como ecuación y nada, solo como a nivel conceptual. ¿Queda claro o hay dudas? Creo que sí queda claro. Perfecto, perfecto. Entonces, sabemos esto ya, que es la ley de velocidad, y aquí hay algunos ejemplos. ¿Ok? ¿Cómo vamos a definir de qué orden es nuestra reacción? Existen dos órdenes, el orden parcial y el orden total. El orden total es la suma de todos los coeficientes. El orden parcial es el coeficiente respectivo para cada concentración. ¿Qué quiere decir? Esta primera reacción, sabemos que no, ojo, aquí no está correspondiendo al coeficiente, ¿eh? O sea, no es elevada al cubo. ¿Por qué? Pues porque hay una reacción intermediaria. Pero esto va a ser de segundo orden. El coeficiente es 2, entonces segundo orden. Aquí, ¿se dan cuenta? Tenemos coeficiente uno, coeficiente uno. No quiere decir que la reacción sea de orden uno. Los tenemos que sumar, hicimos el orden de reacción global es 2. Sin embargo, el orden de reacción parcial para el dióxido de nitrógeno es uno y el orden de reacción parcial para el flúor es uno también. ¿Ok? Acá, pues regresamos a lo mismo, se dan cuenta, esta vez ya coincide, porque es otro tipo de reacción, y es orden 2, orden global 2. Bueno, orden global 2 y orden parcial 2. Esta última, se dan cuenta, aquí lo escribo un poco, tenemos tres reactivos, sin embargo solamente vemos dos, ¿ok? Que sería el yodo y el peróxido. Quiere decir que el orden parcial del hidrógeno es cero. ¿Te entiendes esa parte? Porque si bien no aparece, o sea, realmente sí debería estar, o sea, es multiplicar por uno al final. Entonces, si aquí tenemos un orden parcial de uno para el peróxido, orden parcial de uno para el yodo y orden parcial cero para el hidrógeno. Lo sumamos uno más uno más cero, tenemos orden global 2. ¿Ok? Entonces, si se dan cuenta, todas estas reacciones son de orden global 2. Todas, 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 todas. Sin embargo, tienen pequeñas diferencias cada una de ellas. ¿Ok? Y aquí tenemos una que es una parte en la que es un exponente cero. Aquí tenemos una ecuación, una reacción molecular en la cual corresponde el coeficiente con el exponente. Aquí tenemos una reacción con dos órdenes parciales de uno. Y aquí tenemos una reacción global, la cual no es una ecuación elemental.
con orden global 2. ¿Ok? Esta es más o menos como ustedes tienen que poder analizar este tipo de sistemas. Ahora, hay algunos puntos importantes que me tomé la libertad de anotar porque pues, que son importantes recalcar. Uno, aquí lo marcamos. Primeramente, tienes que entender, bueno, tienen que saber cuál es el orden de reacción de, de la reacción, básicamente, ¿no? O sea, lo que les va a importar para definir la velocidad va a ser el orden. La constante puede cambiar con la temperatura, pero pues el orden usualmente en un rango mucho más amplio de temperatura se mantiene. Si no se mantiene, quiere decir que básicamente cambió o de mecanismo o cambió de tipo, o sea, o cambió de reacción. O sea, ya no está haciendo exactamente la misma reacción. ¿Ok? Que al final se va a determinar como se tenga que terminar. Porque cada, ojo, cada puede depender, bueno, depende de la temperatura. ¿Ok? No, o sea, sí es este tipo de constantes, constantes inconstantes. ¿Ok? Entonces, primero que nada, tienen que buscar conocer el orden de la reacción, tanto parcial como global. Después, em, tienen que buscar, obviamente, balancear la reacción, ¿no? Vamos a saber si lo que estás haciendo es, o sea, el orden que obtuviste es el orden de una reacción global. O sea, busquen obtener el orden. Una vez lo tengan, van a buscar si su reacción es global, perdón, es elemental, o si no lo es. ¿Qué quiere decir? Que si al asignar los órdenes de reacción a ustedes les aparece de que, ok, no, mi reacción y los coeficientes estequiométricos corresponden con lo que son los coeficientes de orden de reacción, tienes una reacción elemental muy seguramente. Si no, ¿qué quiere decir? Ah, bueno, ok, si no corresponden es porque tengo algo así. Hay un intermediario C aquí, ¿ok? Eso es importante. Si no corresponden, o sea, el hecho de que no correspondan te da indicios, te dice que va a haber un intermediario por ahí. Uno, pueden haber más, o sea, digo, esta es la simplificada, pero se pueden encontrar cosas así como un poco más extrañas. Que aparecen en paisajes y obras de arte, por supuesto. ¿Ok? Digo, esto tal vez está muy exagerado. Yo nunca he visto personalmente tantos picos, pero digamos, por lo menos tres sí se pueden llegar fácilmente. ¿Ok? Ahora, uno, dos. Ya, determinar básicamente las unidades. ¿Ok? Si van a hacer su velocidad de reacción, ya determinan el orden de reacción, ya vieron si realmente corresponden o no los coeficientes, ya está balanceada su reacción. Busquen las unidades de K. No siempre son necesarias, a veces no importan, pero si ya tienes, por ejemplo, si ya tienen la constante y luego están determinando los órdenes de reacción, tienen que buscar que los órdenes de reacción hagan coincidir a la constante. ¿Ok? Y, pues sí, la constante, ojo, es constante para cualquier concentración de reactivos que haya en tu sistema. La temperatura la puede cambiar, sí, claro, pero para reactivos, en cuanto a concentración se habla, tiene que ser la misma. ¿Ok? Con el tiempo tampoco cambia, la constante es una constante claramente. Entonces, recuerden, a la constante solamente le va a afectar lo que es la temperatura. Y, bueno, y varía si cambia la temperatura. Ahí está. Ojo, muy cierto, muy cierto, muy cierto. Hay dos cosas que les pueden cambiar la constante de reacción, que son la temperatura y un catalizador. Y o un catalizador. ¿Ok? Por ejemplo, muchas reacciones, hay algunas que no se pueden llevar a cabo a temperatura ambiente, sí, normalmente. ¿Por qué? Porque si vemos su perfil energético, lo dibujamos aquí, digamos que es algo así. Este es el perfil energético, ¿no? Se encuentra, digamos que con la temperatura ambiente tenemos la energía hasta aquí, ¿no? O sea, es hasta ahí donde llega nuestro sistema con la energía del ambiente, sin proporcionar nada más.
y no se puede superar, a menos que calentemos, pero digamos, pero digamos que no queremos calentar nuestra solución, o sea que no queremos aumentar la temperatura para que esto también aumente, pues podemos agregar un catalizador. ¿Qué va a hacer nuestro catalizador? Nos va a bajar la energía de activación. ¿Ok? Y ahora ya sucede la reacción. ¿Ok? Y claro, al ser una menor energía, la constante también aumenta. ¿Ok? Entonces, la constante puede aumentar, ya sea con la temperatura o con un catalizador. Mm, ok. Rodrigo. Dime, Diana. No sé si fui yo la que no escuché, pero me quedó la duda porque la constante K no cambia con la concentración y con el tiempo. ¿De que por qué no cambia? Ujú. No sé, me parece un poco ya filosófica esa pregunta, pero a ver, pues mira, no cambia, es porque la idea es como, a ver, ok, no cambia en el sentido de que no estamos hablando de condiciones extremas, ¿ok? Claro que si te vas, ¿qué será? A tener nanomoles, bueno, nanogramos de un elemento, una concentración nanomolar, claro que podría cambiar, ¿no? O sea, podría darse, pero son casos extremos. En- Porque hay varias maneras de determinarla. Una de ellas es esta experimental, de la cual pues, no nos damos cuenta realmente de la temperatura y su influencia. Sin embargo, una de las maneras eh, teóricas para determinarla es con la temperatura. Y tienes que definir la constante para decir, ok, en este rango de temperatura, es decir, 5 grados más, 5 grados menos, esto va a ser constante, va a tener una variación de 0,05%. ¿Ok? De manera teórica. Claro que haces el análisis incluso experimentalmente, aumentas la temperatura, la bajas y dices, ok, en un rango de 10.000 grados, para arriba y, bueno, no para abajo, pero digamos de 200 grados para arriba y 200 grados para abajo, no cambia la constante. ¿Ok? Lo más que cambia es cuando subimos a 10.000 grados y cambia más o menos 0,1%. Un 0,1% es un error tienes un error más alto al redondear por cifras significativas que eso, muchas de las veces. ¿Ok? Entonces se dice que es constante, porque realmente no cambia de manera cuantitativa. Sin embargo, este, no, pues sí, o sea, si no estás cambiando las concentraciones, o sea, no va a cambiar. ¿Ok? Esa es la idea, o sea, porque es de la manera como se obtiene. Pero sí, pues es una constante al final, no sé. No sé si queda un poco más claro eso. Sí, 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 sí. Ok, perfecto, perfecto. Em, ok, un momento. Esto es una reacción hipotética, de nuevo. A, B y C para darnos los productos correspondientes. Y decimos, ok, la ley de velocidad que se determinó es la constante por la concentración de A eh, elevado a la uno, B elevado a la 2. Em, ¿Qué tenemos aquí? Ok, Ismael, tú que acabas de regresar. Si tenemos... Hola. Hola, Ismael, hola, Ismael. Si tenemos esta ley de velocidad para esta reacción molecular, es decir, que los coeficientes, bueno, no, no es molecular. Digamos que tenemos esta ecuación de velocidad para esta reacción, ¿cuál sería el exponente de la concentración de C? O sea, si el exponente de A es uno,
el exponente de B es 2, ¿cuál tiene que ser el de C para que nos dé esta ecuación? Tiene que ser 0. Perfecto, es 0. Entonces, recuerden, muy bien, Ismael. Entonces recuerden que aquí, aunque no se ve, tenemos esto es 0. ¿Ok? Claro que esto pues, lo mandamos a 1, entonces mejor no escribirlo. Eh, veamos. Si nosotros triplicamos la concentración de A, manteniendo B y C constantes, ¿qué sucede en esta reacción? A ver, Diana, ¿qué sucede si esto lo multiplico por 3? Si todo lo demás es constante. Mm, La velocidad, ¿cuánto de pues, eso aumenta? se triplifica. Perfecto, se triplica. Porque tenemos un exponente de 1. Si se triplica la concentración de B, veamos, Isaac, si la concentración de B se triplica, esta B, ¿qué le pasa a la velocidad? ¿Cuántas veces aumenta? Pues aquí. A ver, Ángel, si Creo que Sal, la... Dime. creo que Sal ya no está en clase. Sí, ya vi. A ver, Ángel, si la concentración de B se triplica, ¿cuántas veces aumenta nuestra velocidad de reacción? Ah, se multiplica por 9 porque le queda 3 al cuadrado. Perfecto, qué elegancia. Y finalmente, ¿qué me hemos preguntado? A ver, Cristel, si tenemos, si triplicamos la concentración de C, ¿cuántas veces aumenta nuestra velocidad de reacción? Me imagino que ninguna, porque sería 3 a la 0. Ahí sería 1. Perfecto, qué elegancia, qué elegancia. Me están sorprendiendo. Muy bien. Esa es la idea, ¿ok? Si triplicas, si le echas una tonelada entera de C, no va a pasar nada porque no forma parte propiamente de nuestra ecuación de velocidad. Y finalmente, si triplicamos las tres, digo, esto ya es nada. Si las triplicamos las tres, sería 3 por 9 por 1, ¿no? Se Así de multiplica por veces más se 27. va a multiplicar nuestra. Dime, Diana. Se multiplica por 27. Exactamente, por 27. Entonces sería 27 veces más si triplicamos todo. Y más o menos así es como se utilizan estas ecuaciones, ¿ok? O sea, una vez que la defines, puedes decir, ok, si agrego más, por ejemplo, tienes una titulación y defines la velocidad de reacción de tu titulación. Y dices, ok, si yo le pongo muy poca, no sé, fenolftalina a esta titulación que estoy haciendo con ácido, supongamos que es muy lenta la titulación con fenolftalina y que depende con orden 5. Dices, ok, yo quiero ver un viraje rápido, o sea, yo quiero saber exactamente en el momento en que cambia esto. Ok, si pones muy poca fenolftalina, vas a tardar un poco, o sea, va a tener cierto retraso en que cambie. Pero ok, si yo agrego medio litro de fenolftalina, va a pasar rapidísimo. Ok, o sea, va a ser un cambio muy veloz. Entonces, le agregas un poco más de ese reactivo, en este caso, digamos, fenolftalina. O sea, es hipotético, por supuesto. Le agregas más fenolftalina y cuando estés viendo la reacción, va a pasar en el momento que deba ocurrir el viraje, va a ocurrir, ¿ok? Esto se utiliza mucho cuando tienes, por ejemplo, en química analítica, en soluciones, por ejemplo, que será, cuando estás titulando, no sé si alguna vez han titulado con lo que sería EDTA, por ejemplo, EDTA y ericromo negro, para titular, tipo la dureza del agua. Es una reacción un poco lenta. ¿En qué sentido? En que tú agregas las gotas de EDTA. EDTA no sé si lo han visto, seguramente sí, pues, pero es como un complejo que pues atrapa los átomos de calcio y de magnesio, bueno, muchos cationes los Libero atrapa. fuimos a aprender eso. Ah, cierto, es exacto. Bueno, pues ya tiene más experiencia algunos aquí. Entonces, eso de la dureza del agua, experimento clásico, seguramente si hacen química lo van a hacer unas cuantas veces. Es lenta la reacción, ¿ok?
Y si analizas realmente tu velocidad de reacción en función de los reactivos, te vas a dar cuenta que modificando un poco el pH, puedes tener bueno, el pH, modificando el pH, la temperatura, la concentración del indicador incluso, virajes más rápidos, es decir, más precisos. Pues, no sé si, por ejemplo, los que les tocó la Iberoamericana, que no sé si se recuerden cuando lo hicieron, pero vas agregando la cantidad de DTA y tienes que estar con mucho cuidado, que agregas una gota y ves como un pequeño cambio, tarda como unos segundos y luego ya cambia de nuevo, ¿no? O sea, ya se vuelve totalmente azul. Eso es básicamente ejemplo perfecto de velocidad de reacción. Tiene una velocidad de reacción lenta. Y tú dices, bueno, yo quiero que esto pase más rápido, yo quiero que tener una titulación mucho más precisa, que cambie en el momento que tiene que cambiar sin que yo esté esperando. Analizas qué componentes están afectando y lo cambias. Digo, yo personalmente nunca lo he analizado, pero dices, ok, por decir algo, tal vez la temperatura. Si lo hago a una temperatura, digamos, a 50 grados centígrados, pasa mejor. Ah, bueno, ok, pues calentamos un poco con la placa de inducción, calentamos un poco nuestro matraz. Solucionado. Una titulación mucho más precisa. ¿Por qué? Pues porque conoces las propiedades de la cinética. ¿Qué otra cosa? Tal vez el pH. Sabemos que si no es un pH básico y estás titulando la dureza del agua, vas a terminar por precipitar el magnesio, ¿no? O sea, como hidróxido de magnesio. Bueno, tal vez si el pH lo llevas hasta 12, va a ser demasiado básico y no va a funcionar de la manera que se quiere. O tal vez va a funcionar perfecto, mientras más alto esté, mejor va a funcionar. Que sería, analizas tu reacción y dices, ok, voy a llevarlo a pH 12 y tal vez la velocidad de reacción va a ser 5 veces más rápida. Perfecto. ¿Me quedó? Ok. Entonces, esta es la idea. Digamos, por ejemplo, bueno, sí, yo creo que quedó bien como ejemplo. Ok. Más o menos para eso nos sirve esta parte de velocidad de reacción. O sea, claro que usualmente es como muy abstracto, muy utópico este concepto de que dices, bueno, no, pues ¿para qué me sirve? No tengo una cámara de gases en mi casa y por ahí sentando. Pero, oh, sí, claro, otro ejemplo son los cristales, ¿ok? A veces, bueno, los cristales usualmente toman un poco de tiempo en formarse. Y cuando los estás formando, muchos factores están involucrados. Si hay vibraciones, por ejemplo, puedes alterar como toda esta matriz de formación. Y no estás creando malformaciones propiamente, pero estás en cierta manera como interrumpiendo la cristalización, por lo cual no vas a tener cristales muy grandes, ¿ok? Si tú la velocidad de reacción de tus cristales la bajas, vas a tener mejores resultados. Mejores resultados en sentido de un cristal más grande. Si estás haciendo, por ejemplo, tienes una solución de sulfato de cobre, bueno, lo pueden hacer incluso ustedes en casa. No lo estoy invitando a que hagan nada en casa. Disclaimer aquí, no, nada. Tienes una solución de sulfato de cobre. Y esa solución de sulfato de cobre sumerges dos electrodos. En uno pones obviamente cobre, o sea, porque va a ser cobre en los dos, ¿no? Tienes cobre, un cable de cobre, un pedazo de cobre, lo que quieras. Si cobre incluso se da como, ¿cómo se llama? Como chatarra de cobre. Y tú lo quieres limpiar y dices, bueno, yo sé que en este pedazo en esta placa de cobre, cobre contaminado con acero, con lo que quieras, hay bastante. Y yo lo quiero recuperar, pero lo quiero puro. Ok. Tienes tu cubeta de con sulfato de cobre, sumerges esa placa, la conectas, y luego del otro lado sumerges, por ejemplo, digamos, un clavo, algo para que funcione bien electroquímicamente, lo vamos a ver más adelante. Te podría servir tal vez un poco de un alambre de hierro. Pones tu alambre de hierro como el electrodo uno y como electrodo 2 vas a poner el cable de cobre, masa de cobre, y comienzas a correr una reacción. Lo que conectas a una batería. El flujo de electricidad, pues obviamente va a hacer que los átomos de cobre tu masa de cobre comienzan a disociarse, van a entrar en solución con sulfato de cobre, bueno, no como sulfato de cobre, pues, pero en la solución de sulfato de cobre, y los átomos de cobre 2 más que están flotando en la solución se van a comenzar a pegar a tu hilo de hierro. Entonces, si eso lo haces muy rápido, es decir, o sea, con un voltaje muy alto, va a pasar muy rápido, sí, sí, sí.
pero vas a ver que empieza a formar cristales muy pequeños, en el sentido de nanocristales, muy pequeños, y comienzan a oxidarse, que es demasiada la carga, entonces comienzan a oxidarse con toda la energía que están conteniendo. Sin embargo, si lo haces lento, un voltaje de 6 voltios, 5 voltios, tal vez 7 tal vez lo que más. Y digamos una corriente de unos menos de 2 amperios, unos 0,5 diría yo. Claro, haces los cálculos y te queda hermoso. Vas a ver que tu masa de cobre día tras día va a comenzar a impregnarse, bueno, no impregnarse, a transferirse al cable de hierro. Y al final de una semana tienes un cristal de este tamaño de cobre. Claro, suponiendo que hayas tenido una masa de tal tamaño de cobre, y lo ves, y son cristales muy bonitos, o sea, formados electroquímicamente, a una velocidad muy baja. Pero, ¿qué pasa? Que esta cuestión de cinética es importante para la formación de cristales, ¿ok? O sea, no puedes decir, lo voy a hacer rápido, pues, o sea, si lo haces rápido te vas a quedar algo muy feo al final, o sea, no van a ser cristales bonitos, o sea, tal vez lo purificas el cobre, pero si lo que tú quieres es hacer un cristal, no se hace, ¿ok? Si tú haces el análisis de la cinética de reacción de la formación de cristales de cobre en una celda electrolítica, vas a decir, ok, si yo aumento la concentración de sulfato de cobre, yo sé que al haber más cantidad de cobre flotando por ahí, disponible para pegarse a mi hilo de hierro, bueno, yo sé que voy a tener una velocidad de reacción más alta, sin necesidad de aumentar el voltaje. Porque, ojo, no quieres aumentar la energía dada al sistema, porque si no vas a oxidar todo el cristal, va a quedar negro, queda feo. Pero si lo haces de manera lenta y dices, ok, yo quiero ver cómo aumentar la velocidad de reacción en función de las concentraciones, sin eh, sin quemar mis cristales, ¿qué puedo hacer? Ah, bueno, tienes tu masa de cobre. Claro que si pones un pedazo de un hilo de cobre súper delgado, ¿qué pasa con la cinética? El área de la superficie de reacción es súper importante. Si tu superficie de reacción es muy pequeña, vas a tardar años. Pero si tomas una placa de cobre, la cual, toda una placa, literalmente casi 1 metro cuadrado de superficie tienes disponible para que pase, la velocidad va a ir así, de volada. Entonces, ¿qué tienes? Puedes aumentar la temperatura, puedes aumentar la velocidad, la superficie de tu placa de cobre, puedes aumentar la concentración de sulfato de cobre dentro de tu cubeta. ¿Qué más puedes hacer? Tal vez aumentar el tamaño donde se van a depositar los cristales. O sea, en vez de usar un hilo de cobre, lo haces como si fuera un árbol y al final tienes un árbol que vas a sacar y va a ser un árbol con cristales de cobre colgando, ¿no? Ahí tienes tu árbol en Navidad. Cosas así, pero tienes que comprender los conceptos básicos para decir, ok, este concepto utópico abstracto de velocidad de reacción que me hablaron en la primaria, en la secundaria, donde me hayan hablado en las Olimpiadas, es interesante, pero yo nunca me he tomado, nunca he encontrado una velocidad de reacción interesante. Pues bueno, si comprenden realmente lo que es la velocidad de reacción, la cinética, la importancia de esta cinética, lo pueden aplicar en cualquier lado. Y a pesar de que este sea como un capítulo corto, es corto, pero es uno de los que más van a ver, o sea, en el sentido de que no directamente van a necesitar la velocidad de reacción, pero todos los factores que involucran, bueno, que afectan a una velocidad de reacción, les van a servir, ¿ok? Ejemplo, los cristales que estamos hablando, ejemplo, no recuerdo qué dijimos en el primer ejemplo, pero sí, o sea, lo van a encontrar por todos lados, en química orgánica, físico-química, química analítica, etcétera, 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 ¿no? Em, por ejemplo, química orgánica es súper importante, en el sentido de que cuando estás haciendo tus reacciones, a veces es tedioso, es tedioso. Estás en el laboratorio de química orgánica y te dicen, no, no tienes que hacer, sintetizar, no sé, amida, lo que sea, ¿no? Pero toma tiempo, porque tienes que dejar que reaccione, ¿ok? Dices, bueno, déjalo media hora reaccionando, o déjalo 1 hora en baño de hielo, dices, 1 hora sin hacer nada esperando que pase la reacción, ¿no? Entonces dices, bueno, ¿qué puedo hacer para que se haga más rápido? Al final, a mi parecer, la química se trata de eso, ¿no? O sea, de que sí aprendemos las ecuaciones, demás, pero es usar lo que aprendieron en físico-química y aplicarlo en la clase de Adrián, en la clase de Saúl, ¿no? O sea, en orgánica, en inorgánica, etcétera, etcétera, etcétera.
Estás en el laboratorio y dices, ok, tengo que esperar una hora que se agite eh, este compuesto para que me dé, no sé, etanol, ácido ascórbico, cualquier cosa. Y dices, bueno, ok, no me queda otra. Pero si dices, ok, yo tomé clases de cinética, soy un pro, ¿qué puedo hacer? Pues bueno, yo sé que pues para que tenga el ácido ascórbico, si tengo que esperar a que esto reaccione para que pues me dé una hidrogenación, cualquier cosa, bueno, pues yo sé que la hidrogenación, si aumento la presión, es más rápida, ¿no? Cinética. Cinética, primera diapositiva de la clase que vimos el 22 de 03 de 25. Si aumento la presión, aumento la velocidad de reacción, porque van a haber más colisiones del hidrógeno con el catalizador, con la base, con el sustrato, etcétera, etcétera, etcétera. Ok, si tienes tu cámara de gas y le aumentas la presión tantito, y dices, bueno, ok, no va a explotar, voy a aumentarle un poquito más, tu hora se convierten en 40 minutos. Dices, ok, bueno, ok, está bien, ya me ahorré 20 minutos. Si dices, ok, hay una reacción a la cual, si lo mantengo, ¿qué será? En la cual necesita tal vez superar una cierta energía de activación. Bueno, no tengo a la disposición un catalizador especial para que esto vaya muy rápido, pero pues tal vez si esto lo caliento un poco, o sea, en vez de que la lleve a temperatura ambiente y me lleve 20 años, bueno, pues si la caliento un poco, me lleva 20 minutos. Más o menos, esa es la idea, ¿no? Claro que si vas al laboratorio orgánico ya te van a decir que lo calientes, que no esperan que estés ahí 20 años haciendo una reacción. Pero si tú eres el que tiene que diseñar el laboratorio de química orgánica, tú les vas a decir a los chavos, oye, bien tal, ¿ok? Entonces, para eso sí, o sea, es bastante importante la cinética, que las ecuaciones son importantes, pero a mi parecer la parte más importante es esta, saber y comprender cuáles son los factores que afectan la velocidad de la reacción, ¿ok? Entonces, eso sí tengan en cuenta, eh, apréndanselo bien. Y bueno, continuando, ¿ok? Bueno, esto ya lo hicimos, ¿no? Bueno, ok, esto es como copy-paste de lo, no sé, ya hicimos literalmente. Pero sí, sí, es lo mismo, lo mismo. ¿No? Y bueno, ok, hasta aquí. ¿Se comprende todo lo que hemos hecho o hay alguna duda o alguna pregunta que quieran hacer? ¿Alguien que está haciendo reacciones exóticas o que quieran compartir avisos parroquiales? ¿O seguimos con unas cuantas diapositivas más? Creo que hasta ahorita todo claro, pero si tenemos dudas en la tarea que dejé ahí le preguntamos. Ah, ok, a ver. ¿Dónde preguntaron las dudas? ¿O las van a preguntar aquí? No, me refiero a de que cuando estamos haciendo la tarea, pues si nos surge una duda y le preguntamos, pero ahorita todo claro. Ah, ok, perfecto, perfecto. Ok, sí, cualquier cosa me preguntan. Las tareas ya están, por cierto, en el sitio de la Olimpiada. Sí, ahí las van entregando conforme sean las fechas límite. No recuerdo exactamente cuáles son las fechas límite. Una disculpa, ahí están puestas. Eh, pero sí. Ahora, continuando, ya para aprovechar estos últimos minutos que nos quedan. Un método experimental que se utiliza mucho, 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 mucho es el método de velocidades iniciales. ¿Ok? Este se utiliza lo que ya les dije, ¿no? O sea, que mantienes una concentración constante y varías las otras, multiplicas por 3 una, multiplicas por 2 la otra, o nada. ¿Ok? Y se ve así. Haces 3 experimentos y dices, vale, yo sé que mi reacción procede de esta manera. Yo quiero saber cuánto cambia, o sea, mi velocidad en función de cuánto yo cambio la concentración de A, de cuánto cambia en función de cuánto yo cambio la concentración de B, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, si analizan esta tabla, se dan cuenta que, por ejemplo, inicial tenemos la misma cantidad aquí, ¿ok? De concentración de A. Es decir, que en esta sección de 1 a 2 no hubo cambio en la concentración de A. Sin embargo, en la concentración de B
nos damos cuenta que la hemos multiplicado por 2. ¿Y qué pasa con la velocidad de reacción? La velocidad de reacción de esta reacción, al multiplicar la concentración de B por 2, aumenta 2 veces. ¿Ok? Por su lado, si hicimos, ok, mantengo la concentración de B constante aquí, y aquí duplico la concentración de A, notamos que nuestra velocidad aumenta por 4. Entonces, ¿cuál es el orden parcial de B y cuál es el orden parcial de X? Los escucho. Y bueno, y me van a decir el total, por supuesto. El de B es 1 y el de A es 2. El de B es 1, el de A es 2. Ok, perfecto. Y claro, ¿por qué? Excelente, Ángel, por cierto. ¿Por qué? Porque al multiplicar por 2B, pues estamos obteniendo una multiplicación por 2 de la velocidad. Es decir, que el orden de aquí, esto va a ser 1. Y es 1. Sin embargo, cuando X lo multipliquemos por 2, tenemos que se multiplica todo por 4 por nuestra velocidad. Por lo cual es un orden 2. El orden parcial de B es 1, el orden parcial de A es 2. El orden total de reacción es 3. Y basta, 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 basta. O sea, ese es el método. O sea, no es nada, no es magia, realmente es bastante directo. Yo no lo encuentro difícil, al contrario. Y es la misma idea, ¿no? O sea, usualmente si esto te lo ponen en el examen, es agarras tu calculadora y calculas, se prueban en claro. O sea, así es como te lo dan, por supuesto, así es como se ve. O sea, no te van a decir esto se multiplicó por 2, esto por 3, esto por 7, ¿no? No, o sea, tú tomas tu calculadora y dices, bueno, pues yo sé que aquí 2.4 esto es lo mismo, ¿no? ¿Qué cambio aquí entre este y este aquí? Que ojo, te van a dar un montón de valores. Y tú dices, bueno, lo más fácil es ver cuál es de orden cero. Así yo voy a saber que una columna entera la puedo tachar. O sea, ¿yo cómo haría este ejercicio? Digo, bueno, yo lo veo, voy directo a las velocidades de formación, digo, la uno y la 3 son iguales. ¿Cuál es la diferencia entre la uno y la 3? Sabemos qué es esto. Entonces, yo sé que si mantengo constante A, mantengo constante B y multiplico por 1.5 B, no cambia. Bueno, el orden de B es cero. Fácil. Sí, fácil, fácil, fácil. El orden de B es cero. Entonces ya puedo dejar de pensar en esta columna. Luego, ¿qué hago? Tenemos 2.4, tomamos como el más bajo y tenemos 7.2. Sabemos que la diferencia entre estos dos es 3. Y yo veo que se mantiene constante. A se mantiene constante. C se multiplicó por ¿cuánto? Por 3. Entonces, si al multiplicar por 3 C multiplico por 3 mi velocidad, el orden de C es 3. Perdón, 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 es 1. Finalmente, tengo 2.4 y luego me voy a 0, 1, vaya. Tomo 2.4 y me voy a 9.6, que sabemos que es 4 veces más. 2.4 por 4, 9.6. Sabemos que aquí C es constante, con lo cual, nada. Sin embargo, A se multiplicó por 2. Entonces, al multiplicar A por 2, tuvimos un cambio de 4. Vale. A es de orden 2. Y así de fácil. Digo, esto lo hicimos lento porque hicimos pasos, pero usualmente lo vas a ver y dices, bueno, tomas tu calculadora, haces las divisiones, encuentras las relaciones entre cada velocidad, ves las concentraciones que cambian, las que no cambian, y listo. Tenemos orden total igual a 3. Orden parcial de B igual a 0. Orden parcial de A igual a 2. Orden parcial de C igual a 1.
Bastante sencillo, bastante directo y efectivo, sobre todo. ¿Ok? Bien. Aquí es la explicación de cómo se hizo. Y lo mismo, ¿no? Em, esta parte se la voy a dejar de tarea. Lo voy a subir al... Déjenme la nota que se lo subió. Esto les va a quedar de tarea. ¿Ok? Déjenme la nota. Y ahí veré cuándo les voy a poner la fecha de entrega, la fecha límite. Van a tener tiempo aquí. Y aquí está hablando otra vez de órdenes de reacción. Estos órdenes de reacción son importantes, ¿ok? O sea, ya vimos realmente lo que son cada orden de reacción. Y, por ejemplo, en radioactividad se utilizan bastante, bueno, se utiliza bastante el orden uno. Pensamos que las reacciones de decaimiento nuclear son de orden uno. Según yo, todas. Pero decir todas puede estar muy seguramente falso, incorrecto. Entonces, digamos, en el 99% de los casos es orden uno. Las de decaimiento. No, ok, no, ya me acordé, no. No todas son de orden uno, pero sí, efectivamente el 99% de las reacciones de decaimiento nuclear son de orden uno. ¿Ok? Y este de orden uno nos va a permitir calcular la vida media. Eso es algo que se utiliza bastante en radioactividad. Calcular la vida media de los reactivos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Y la siguiente clase lo que vamos a ver es cómo calcular, al igual que calculamos lo que son las ecuaciones integradas de, de orden uno, de orden cero y de orden 2, vamos a calcular lo que es la vida media para orden uno, orden cero y orden 2. ¿Ok? Esa es la idea. Um, y por el momento me parece que es todo. ¿Ok? Les va a quedar la tarea. Hagan las tareas que ya están en el sitio. Recuerdo que una de las fechas límite era bueno, según yo, todas las fechas están entre el 20 y el 30 de este mes. Entonces, por ahí van a tener que subir. Si tienen problemas, me dicen. Si tienen dudas, también me dicen. Me pueden contactar por correo, señal Zoom, WhatsApp. Hay bastante. Entonces, no hay excusa. Sí, de que no hay proyecto. ¿Qué más? Eso sería todo, chavos. Espero hayan aprendido bastante hoy. Y pues no me queda nada más que desearles un excelente fin de semana. Esta vez me parece que no haya avisos parroquiales. Entonces disfruten mucho su fin de semana, disfruten a la familia, amigos, hermanos, lo que haya por disfrutar. Y bueno, nos vemos el siguiente fin de semana. Muchas gracias, Rodrigo. Yo solo tenía una duda, pero pues no la de la clase, de Ah, no, no. qué estaban haciendo en el laboratorio, en la historia que subió ayer. Ah, sí, a ver, eso era, estamos apoyando a unos chavos de primer año. Eran unas titulaciones precisamente, por eso me acordé de cuando estábamos titulando agua, era dureza permanente, temporánea, dureza total del agua. Hicimos también uno también estuvo pesado, pero eran de ácido ascórbico y, ¿cómo será? Eran reacciones complexométricas de tipo con EDTA, estoy usando el cromo negro, estoy utilizando, eran con indicadores, o sea, eran bastantes colores por todos lados, pero no nada de otro mundo, nada de otro mundo. Ah, bueno. Muchas gracias, Rodrigo. Y pues nos vemos. No hay de qué, nada de qué, mucho gusto.